Bienvenidos todos nuevamente a este taller. Les habla Juan Luis Rendón y con Ernesto García tendremos el gusto de seguir dialogando sobre la pedagogía, la escuela y sus retos. Esta ya es nuestra segunda entrega y hemos recibido muchos comentarios de parte de los oyentes. Ya nos empiezan a llegar preguntas, entonces hemos recibido preguntas que qué va a pasar, por ejemplo, o qué pasa con la música en la escuela, por ejemplo, a partir del anuncio del ministerio aquí en Colombia que van a volver a integrar algo de educación obligatoria respecto a la música. Bueno, hemos también recibido preguntas relacionadas con la metáfora del sembrador, entonces que ya hablamos un poco del suelo, que hablemos también de la semilla, qué pasa con los niños del siglo XXI, ¿cierto? Entonces hemos recibido varias preguntas, también hemos recibido comentarios que nos permitan seguir mejorando los componentes técnicos de nuestro espacio. Pero bueno, entonces la idea, y valoramos mucho todos estos comentarios que nos van llegando. Recuerden que nos pueden escribir a isp@gin.edu.co o pueden contactarnos a través del formulario de nuestro sitio web pedagogialibertaria.org. Y dentro de las cosas que nos decían Ernesto con las buenas tardes, algunos comentarios nos pedían, hombre, que nos presentáramos de pronto para la gente que no nos conoce, que no lo hicimos en el primer ejercicio, que les contáramos quiénes somos y por qué estamos montándonos en esta aventura de producir nuestro propio podcast. Entonces, si te parece, comienzo yo y después te doy la palabra y ya después sí vamos a la pregunta que quiero que conversemos hoy. Entonces les cuento que, como ya les dije, mi nombre es Juan Luis Rendón, yo soy economista de profesión, pero llevo ya casi 10 años de trabajo e investigación alrededor de la educación cívica y ciudadana, sobre todo a partir de una larga experiencia que tuve como docente en el Colegio Gimnasio Internacional de Medellín, que atendiendo el llamado y el panorama que se enfrenta una cosa que toda la vida conocimos como la alfabetización, que ahora se llama servicio social estudiantil, trae un montón de retos y un montón de resignificaciones para esa tarea de los bachilleres. Entonces, insisto, ese es mi interés y con ese problema en mente de qué pasa con la educación cívica y ciudadana, muy asociada a la emancipación, es que he estado arriesgando en muchos proyectos y en muchos frentes con Ernesto alrededor del Instituto Superior de Pedagogía, con la idea de seguir promoviendo los avances pues, en la vanguardia de la pedagogía alrededor de la educación ciudadana. Entonces, bueno, ahí más o menos les cuento por encima. Ernesto, te toca a vos entonces. Bueno, yo cuando tengo que hacer el ejercicio de presentarme siempre digo yo soy maestro. Por sobre cualquier otra cosa, eso es lo que elegí ser en mi vida. Lo elegí muy, digámoslo así, muy concienzudamente cuando tenía apenas 17 años. Y lo he cultivado esa elección y esa decisión como eso, como militancia de la utopía. En algún momento probablemente llegaremos a esa discusión o a esa deliberación, pero el primer artículo que produje público se llama El maestro es el guardián de la utopía. Esa es, digámoslo así, mi profesión. Guardar la utopía para que la sociedad no pierda la esperanza. Esperanza que, como nos enseñaron los griegos, radica materialmente en qué hace la sociedad con su infancia. Infancia entendida desde el alumbramiento hasta ese punto crítico que en cada sociedad, en cada época, en cada circunstancia grupal tiene un contenido distinto, diferente, pero que todas las comunidades humanas
de las que podamos tener registro, lo tienen claramente marcado: la emancipación o la entrada en la edad adulta. Entonces, en nuestro caso, pues en el caso mío, llevo más de 50 años militando en eso, en cultivar la esperanza, en cultivar, bueno, en dar testimonio de utopía. Por el camino, claro, tuve que ir a la universidad, me formé en pedagogía, con especialidad en psicología y pedagogía, en la Universidad Externado de Colombia. Luego hice mis estudios de posgrado, ¿cómo se llaman? Creo que se llaman maestría, en Administración y Supervisión Escolar. Y posteriormente, como maestro universitario, me desempeñé también en mi propia facultad, en el Externado de Colombia, como profesor de teoría de la educación y profesor de dificultades. Eso no se llamaba así, antes se llamaba así, dificultades de aprendizaje, pero yo lo renombré para mi ejercicio de cátedra como problemas individuales del rendimiento escolar. En esa búsqueda de la utopía, las derivas personales y profesionales me trajeron, literalmente, en el año 95, me trajeron a Medellín, a una aventura la más hermosa y la más desafiante que tuve ocasión de emprender, que a partir del 99 se convirtió en esa maravillosa experiencia de utopía que se llama Gimnasio Internacional de Medellín, cuya consigna fundacional, alrededor de la cual se congregó el equipo docente fundador, porque no es una fundación mía, y los padres de familia que estuvieron en esa fundación. La consigna fundacional es Felicitas Humanitas Libertas, que es la consigna utópica de Adriano, el emperador romano, bajo cuya mando la humanidad gozó por una única vez de un periodo sin guerras, en donde no hay guerras, la humanidad. Y junto con esa consigna, Felicitas Humanitas Libertas, que es en latín, porque en latín esos términos son activos, no pasivos, como en castellano. Felicidad hace mención a algo que ya lograste. Felicitas hace mención a algo que tienes que construir todo el tiempo. No termina de construirse. Por eso la consigna adriática es tan poderosa. Felicitas Humanitas Libertas. Y desde el punto de vista de la definición de la tarea práctica del maestro de cada día, esa consigna se traduce en sembrar ideales para cosechar libertad. Por ahí en las preguntas que nos han devuelto de la primera conversación, nos están preguntando por las semillas. En algún momento veremos que las semillas son los ideales que los maestros podamos sembrar en el corazón, más que en la inteligencia, en el corazón de los chiquitos. Ese es un poco mi retrato profesional. Bueno, Ernesto, muchas gracias por esa presentación. Una de las preguntas que surgió entre nuestros oyentes y que he decidido traerla para el día de hoy porque me parece que encadena muy bien con lo que hablamos la semana pasada, tiene que ver con esa explicación que usted nos dio o esa exposición que hizo, muy superficial, digamos, y para entrar ahí, entonces, que es el lugar que ocupa la virtud en la pedagogía de Herbart y probablemente también en la de Dewey, según alcanzamos a entender.
Entonces, la pregunta que surgió entre uno de nuestros oyentes fue la siguiente. Nos decía el oyente, es que en Herbart parece quedar muy claro que el lugar que ocupa la virtud es central. Y que Herbart, por decirlo de alguna manera, mandó la parada en términos de pedagogía durante muchas décadas, por lo menos en toda Europa. Pero parece que en la actualidad los currículos en general lo que hacen es como prescribir un entrenamiento de destrezas, como que la virtud se ha desaparecido mucho del centro de la pedagogía. Entonces, la pregunta es, ¿hay un cambio consciente en la pedagogía y entonces se descartó el camino de la virtud y se tomó el camino de las destrezas o los conocimientos concretos aplicados? Y en ese mismo orden de ideas, pues, existen o qué ideas nos puede dar sobre unos currículos que aún giren en torno al problema de la virtud. Larga y compleja, pero vamos a tratar de hacer concisa la respuesta. Tiene dos o tres partes. La primera es, en Herbart es muy claro la centración del trabajo del maestro, de la enseñanza, en el asunto de la virtud, pero no así tan claro en Dewey. Parece ser que la gente no lo percibe así. Y es cierto. Y creo que justamente esa variación, que no es muy larga, o sea, Herbart, digamos, rige de los años 40, es reconocido como patrón de la pedagogía de los años 40 hasta los años 20 del siglo XX, no mucho más, dices varias décadas, sí, 80 añitos más o menos, ya a partir de los años 20, y no es una casualidad ni una coincidencia gratuita, Herbart prácticamente desaparece del discurso ilustrado de la pedagogía. A nosotros nos toca recuperarlo, de hecho. Bien, pero en cambio Dewey es ascendente a partir de los años 80 del siglo XIX y ejerce influencia muy importante en todo el discurso, no solo pedagógico, sino en el discurso cultural del mundo, hasta por lo menos los años 40, digamos antes de la guerra. ¿Qué es lo que hay ahí? Bueno, pero hay que resolver la primera pregunta del oyente, y es, en Dewey también es importante la virtud. Vamos a darle un matiz. Dewey es paladín de democracia, pero democracia no como asunto de formalidad, de elecciones, no, sino paladín de la democracia como el bien, la virtud suprema que, dice él, nosotros, o sea, los Estados Unidos, tenemos que encarnar. Y democracia es liberté, égalité, fraternité. Poco faltó para que dijera felicitas humanitas libertas. Entonces, sí, estoy dispuesto a transar que sí, que hay una evolución desde el virtuosismo siglo XX, de Herbart. Digamos, Herbart es todavía el idealismo alemán, es Kant, es Hegel mismo. Herbart y Hegel se peleaban, ¿no? Pero se peleaban por las sutilezas en la lectura del idealismo. Ambos son absolutamente idealistas. En Herbart ya hay un desplazamiento de la discusión sobre virtud para, digámoslo así, aterrizarlo, no renegar del idealismo y del alma,
sino aterrizar el idealismo en lo que ya en la mitad del siglo XIX era urgente y obligatorio, y es aterrizarlo en la operacionalidad, bueno, en lo que luego es el positivismo, el empirismo, la prueba de laboratorio. Tanto es así que Herbart en los años 70, es un poquito antes, es el primero que propone desarrollar una psicología científica de laboratorio experimental, y Wundt es hijo de esa propuesta de Herbart. Pero el desplazamiento de la cultura occidental toda, de lo que llamamos Occidente, hacia el pragmatismo, es lo que, en mi opinión, marca la pérdida de los ideales y de la virtud como régimen de construcción de lo humano. Dewey, en cualquier manual que ustedes pregunten, van a decir filósofo pragmatista, fundador del pragmatismo, etcétera, etcétera. Pero el pragmatismo de Dewey es una maravilla, realmente. El pragmatismo de Dewey es apostarle racionalmente, no empíricamente, sino racionalmente, sí, la racionalidad filosófica, apostarle al ideal de la democracia, no a la democracia ideal, que esa no existe y además es engañosa, sino al ideal de la democracia, a que todos los seres humanos nos pongamos de acuerdo en que lo mejor es ser hermanos y no enemigos. Bueno, Ernesto, y entonces nos queda esa última puntica de la pregunta. Entonces, ¿qué pasa con los currículos hoy? ¿Hay lugar para la virtud en una escuela basada en un currículo? ¿Cómo es el lugar qué lugar se le puede dar a la virtud en la escuela de hoy? El mismo que siempre. La escuela no puede existir sin virtud. Ese pragmatismo de fines del siglo XIX es el que nos puso a todos a hablar de, por ejemplo, Claparet publica un tratado maravilloso que se llama Pedagogía Experimental y Psicología del Niño. ¿Cuál es ese pliegue? Todo Occidente se entrega casi sin defensas al pragmatismo, a su manera todos. Y todos estamos tratando de construir discursos científicos, comillas, emulando la física determinística newtoniana, la física más en crisis ya en ese momento, la física newtoniana, y la ascendente química que en ese momento también está ascendiendo. El método científico, el famoso método científico que tiene su origen en la Royal Society 1600, ¿no? El cuento es que todas las así llamadas, desde entonces así llamadas ciencias humanas, entran en un proceso de emancipación, así lo llamó Cassirer, emancipación de la filosofía. Y en eso pierden literalmente su propio objeto. ¿Por qué? Porque el ser humano, las ciencias humanas, el ser humano, como lo explicó contundentemente Ortega y Gasset, el ser humano no cabe en la razón física, en la razón newtoniana. ¿Por qué? Porque el ser humano es por antonomasia, por definición, irreductiblemente impredecible. La libertad es impredecible e imprescriptible.
Y ahí me atravieso un momento porque es que en mi propia lectura del texto de Dewey hay pasajes muy desconcertantes en los que está presente todo el tiempo la democracia como valor superior, pero digamos un causalismo, casi que un conductismo en ciertos momentos de cómo se adquiere ese ideal. Entonces, yo me atrevo a decirte que esa es una lectura posible, pero no es la mejor lectura del texto de Boyano. Alguna vez discutiendo con mis alumnas en la Facultad del Externado de Colombia, eso es hace muchos años, les explicaba y les decía, no olviden una cosa, que el conductismo no sea una ciencia cierta, que no quiere decir que la conducta no esté regulada por sus efectos. Y eso es lo que descubrió Dewey, justamente. No por casualidad Dewey escribe un tratado, que es un tratado fundamental que se llama Experiencia y Educación, cuya digamos, tesis fundamental es, cuidado, la experiencia no es simplemente el paso de los acontecimientos. La experiencia requiere una elaboración que es siempre subjetiva. No es elaboración, estoy aquí violentando el texto de Boyano. Mere activity is not experience. Así empieza el texto. Pero bueno, se nos está alargando mucho esto y yo prometí que iba a ser conciso. Sí, hay un desplazamiento fuerte, grave, en el que el discurso pedagógico, que era idealista por antonomasia, simplemente muere. En el siglo XX no hay discurso pedagógico. No hay discurso pedagógico, no. Sí, hay un discurso pedagógico subordinado a la pseudociencia que llaman psicología. Y ese discurso subordinado a la pseudociencia desertó de cualquier cosa que se llame virtud, porque esa pseudociencia no entiende, no quiere ver, no existe para esa pseudociencia que llaman psicología, no existe el asunto de la virtud, existe el asunto del conocimiento, y aún el conocimiento mismo existe como percepción, como moldeamiento de conducta, como aprendizaje, y tiene una mirada muy limitada del asunto. Bueno, Ernesto, con esto hemos llegado al final de este taller del día de hoy. Agradecemos a todos nuestros oyentes y agradecemos todos sus comentarios también. Les recuerdo que ya estamos disponibles también en Spotify. En la descripción del video estará el enlace para los que gusten de escucharnos a través de esa plataforma. No siendo más, muchas gracias y esperemos que la próxima semana siga avanzando esta conversación. Sí, muchas gracias, Juan Luis. Es un experimento muy interesante de someterme a un interrogatorio ilustrado y crítico. Muchas gracias. Feliz tarde.